La perspectiva lineal y aereoluminosa nos permite recrear la sensación tridimensional de la visión humana al utilizar un medio de dos dimensiones como lo es la televisión. La perspectiva lineal se basa en el fenómeno óptico de que los objetos parecen más pequeños conforme se retiran del observador. La perspectiva lineal se produce con líneas de convergencia paralelas con un ángulo determinado y en cualquier plano. La perspectiva aereoluminosa es el cambio de nitidez y claridad del contorno y matices de los objetos a medida que estos se retiran del espectador. Este cambio se debe a que la atmósfera absorbe la luz y esto transforma la apariencia e incluso el color de los objetos, tendiendo hacia el azulado o violáceo mientras están más alejados. Las siguientes son algunas técnicas para aumentar el efecto de perspectiva. Selecciona ángulos de cámaras que describan el mayor número de niveles o facetas del sujeto. En lugar de hacer planos de frente, lo que hará que la imagen se vea necesariamente plana, gire el ángulo de cámara aproximadamente unos 45 grados. El resultado será una sensación de mayor profundidad y perspectiva. Elige una combinación de ángulo y lente que produzca la convergencia lineal más aguda sin que se provoque distorsión. Por ejemplo, selecciona un lente de distancia focal corta para registrar una perspectiva lineal realista con trazos rectos que concurran y guíen la mirada del espectador hacia los puntos más remotos de la escena. Procura que las líneas que convergen se dirijan a los puntos fuertes del rectángulo armónico en vez de que mueran en los vértices del cuadro. Las diagonales que no salen del cuadro adquieren mayor fuerza haciéndolas finalizar en uno de los puntos fuertes. Coloca objetos en primer plano dispuestos de manera estética y siempre respetando la regla de los tercios y el balance. Este procedimiento contribuye a dar un efecto de profundidad y añade elementos de atmósfera y ambientación. Coloca a los actores, utilería y otros objetos de tal manera que se encimen parcialmente. Este recurso sirve para transmitir las relaciones espaciales de modo simple y eficaz. Mueve a los actores y o la cámara para ocultar y descubrir otros actores, objetos o utilería del decorado. Procura que los actores se muevan en medio o por detrás de los muebles, la utilería y otros objetos, a fin de que se oculten parcialmente en intervalos conforme avancen de una posición a otra. Mueve la cámara de tal manera que grabes a través o por delante de los objetos en primer término, conforme sigues a los personajes o te desplazas por el set o locación. Al descubrir figuras o objetos por medio del movimiento se introduce el desplazamiento por paralaje. Esto comunica al espectador la posición y distancia que guardan los actores y objetos dentro del decorado. Desplaza a los actores o vehículos apartándolos o acercándolos hacia la cámara en lugar de que solo crucen la pantalla. Una imagen que aumenta o disminuye de tamaño a medida que se mueve transmite una sensación de profundidad espacial, mientras que una imagen que solo atraviesa la pantalla mantiene su mismo tamaño a lo largo de su viaje. Aun cuando un actor o vehículo cruce el cuadro, angula ligeramente la cámara. Evita grabar con luz plana en interiores o exteriores. Una iluminación sin matices produce un efecto achatado que elimina texturas y volúmenes. La iluminación contrastada imparte una sensación de profundidad de campo. Al componer, toma en cuenta la importancia del primer plano porque con él se resaltará más la perspectiva y la hará más marcada, nítida, visible y con mayor relieve, sobre todo si se busca el balance. Por ejemplo, un primer plano sombreado, un paisaje matutino claro, acentúa el sentido de profundidad. El mismo efecto se produce con un paisaje nocturno y oscuro y un primer plano claro.